Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gracias, porque me has sanado. Gracias, mi Señor, porque me has sanado. Gracias, porque me has sanado. Gracias, mi Señor, porque me has sanado. Mis hermanos y hermanas en el Señor, qué gozo, qué dicha poder compartir la palabra en el día de hoy. En el 1994, el arzobispo de Nueva Orleans, en ese tiempo, el arzobispo Schulte, me mandó a Roma a estudiar por 4 años. Y cuando uno sale de su hogar, de su país, pues hay adaptaciones que hay que hacer. En Italia hay una ley que se dice que es la ley de 3, porque todas las gestiones que hay que hacer nunca te atienden bien la primera vez. Tienes que ir 3 veces para que te atiendan. Uno se tiene que acostumbrar a otra cultura y parte también es estar lejos de lo que uno conoce en otro país. En aquel tiempo, para poder comunicarme con mi familia, había que usar un teléfono público, AT&T, marcar, o escribir cartas. ¿Se acuerdan que antes se escribían cartas? Ya nadie escribe cartas. Y en el 1995 llegó el correo electrónico. A mí no se me olvida, porque donde yo vivía, todo el mundo empezó a comprar las computadoras portables
Y me acuerdo que mi familia compraron una computadora para la casa. En ese tiempo no había Best Buy, era Campo. ¿Se acuerdan de Campo? Que llevo más tiempo por aquí. Era Campo y ahí compraron una computadora y yo me acuerdo como si fuera hoy el primer correo electrónico que recibí de mi mamá. Desde Baton Rouge hasta Roma, Italia. Ustedes se imaginan. Y yo veo eso en la pantalla y yo le decía, mami, ¿de verdad que ese eres tú? Porque era una cosa increíble, ¿no? La manera como llega desde un sitio tan lejos, me imagino por un cable por abajo del agua, saber cómo es que se mueven. Yo no soy como Salvador, que soy experto en esas cosas. Yo de las cosas esas electrónicas yo no entiendo nada, pero lo que sí era increíble es que podía recibir noticias instantáneas desde un sitio tan lejano, ¿verdad? Y es algo increíble porque los más jóvenes aquí pues no tienen esa idea de cómo era antes, porque están acostumbrados al correo electrónico, pero antes no existía ese tipo de comunicación, era mucho más difícil. Y yo pensaba en mi meditación para este domingo que Dios se quiere comunicar y se comunica con nosotros más rápido que un correo electrónico. Que Dios tiene un deseo tan grande de comunicarse con nosotros, de hablar, de que estemos en contacto con Él, que es más rápido que un correo electrónico. Y tiene que ser así, porque Dios es el creador de todo. El correo electrónico y todas las tecnologías que tenemos simplemente usan lo que ya Dios ha proporcionado. Claro, la invención, la ciencia, todo eso es importante, pero no es que nosotros creemos algo, sino que es una creación. No, Dios es el único que crea. Entonces nosotros utilizamos lo que Dios nos ha dado ya. Y digo eso porque este domingo, tercer domingo del tiempo ordinario, el Papa Francisco y también nuestro arzobispo quieren que hablemos por lo que el Papa Francisco ha dedicado este domingo a que sea el domingo de la palabra de Dios. Es el domingo que estamos celebrando. Y la importancia de la Biblia, de la palabra de Dios, para el pueblo cristiano. Entonces es una buena manera de entender la palabra de Dios, que Dios está queriendo comunicar con nosotros. Esa es la manera que Dios se comunica. Fíjense que en la primera lectura de hoy dice desde el principio, le llegó la palabra de Dios a Jonás. O sea que ya desde el principio, la primera línea es Dios queriendo comunicarse con el profeta. También vemos en el Evangelio que ahora es la palabra de Dios Jesucristo hablándole, invitando, es la palabra de Dios invitando a esos primeros discípulos que oímos en el Evangelio. Pero esa es la historia de la salvación, Dios queriendo comunicarse con nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros reaccionando, cómo estamos nosotros respondiendo a esa palabra de Dios? Y el arzobispo hoy, que él se ha comunicado con nosotros, quiere que en cierta manera les haga llegar sus sugerencias. Tiene algunas sugerencias muy simples, pero nos está diciendo, es importante traer la palabra de Dios a nuestra vida espiritual, a lo que hacemos todos los días. Y una de las cosas que sugiere es que sería muy lindo que todos los cristianos hayamos leído las lecturas que vamos a leer antes de venir a la misa. Ya estamos preparados, muchos de ustedes lo hacen, pero el arzobispo decía que quizás todo el mundo debiera leer. Los lectores se tienen que preparar de esa manera, porque la primera vez que ven la palabra no es cuando se paran en el ambón, sino que ya la han leído, la han meditado, la han visto para poderla proclamar en la asamblea. Y es importante que veamos cómo la Iglesia le da esa centralidad a la palabra de Dios. Hoy en día, después del Concilio Vaticano II, hay 3 ciclos, A, B y C. Son 3 años diferentes que se nos da la palabra. Por ejemplo, este año estamos meditando en el Evangelio de San Marcos. Antes no era así. Antes del Concilio Vaticano II había un año nada más y se repetían las lecturas todos los años, las mismas lecturas. O sea que la Iglesia ha querido como que darnos más exposición a la palabra de Dios a través de ahora 3 años litúrgicos. No es completamente certero lo que acabo de decir, porque siempre la palabra de Dios ha sido central. En la misa anterior a la misa del Concilio Vaticano II,
misal romano tenía mucho contenido bíblico, más que lo que tenemos ahora. O sea que en cierta manera redujeron el contenido bíblico del misal romano, lo aumentaron en las lecturas. Así que no es cierto decir que antes leíamos menos, no, había más exposición. Y si pensamos, todo lo que hacemos, todo lo que nosotros hacemos, está tocado por la palabra de Dios. Si ustedes se dieran cuenta, inclusive la misa, lo que yo digo, lo que ustedes responden, todo eso está en la Biblia. Cuando rezamos el rosario, que son oraciones, ¿verdad?, devociones personales, el rosario está lleno de cosas de la Biblia, está lleno de meditación de la Biblia. Cuando recemos con el credo, está lleno de cosas. Toda la vida del cristiano está totalmente sumergida en la palabra de Dios. Eso es bien importante, porque a veces no nos damos cuenta cuán importante es esa palabra. Y este domingo la iglesia quiere recordar. El arzobispo dice, lean las lecturas antes de la misa. No solo eso, todos los días abran su Biblia, lean aunque sea un pedacito, que la palabra de Dios sea parte de su día. Si tienen oportunidad de estar en un grupo de oración, hoy en día es tan fácil porque en el internet hay de todo tipo de clases y de enseñanzas sobre la palabra de Dios y poder acceder a todas esas enseñanzas. Y es bien importante que centralicemos nuestra creencia de esa manera. Fíjense si es así, porque les voy a decir algo para que se les quede grabado, porque esto es muy importante. La Biblia es la hija de la iglesia, no la madre de la iglesia. Piensen en eso un poquito. Hay a veces como cristianos que creemos que la Biblia es la madre de la iglesia, como si hubiera bajado un ángel con una Biblia y haya dicho, aquí está todo lo que tienen que creer. No fue así. La Biblia es la hija de la iglesia. No hubiera Biblia sin iglesia. De hecho, que San Pablo era el predicador más grande que ha tenido la iglesia. San Pablo nunca predicaba con una Biblia. Él no tenía una Biblia bajo su sobaco, así que iba a predicar a todos sitios. No. San Pablo se sabía la palabra y la Sagrada Escritura para los hebreos, para los israelitas. Pero, si le hubieran dicho a San Pablo que el Nuevo Testamento iba a incluir la mitad del Nuevo Testamento, iban a ser sus cartas, San Pablo lo hubiera mirado raro. Eso es imposible. ¿Cómo va a decir eso? ¿Por qué? Porque la que decide eso es la iglesia. La iglesia decide qué es lo que va en la Biblia, ¿se fijan? Entonces, lo que es la palabra de Dios y la tradición con T mayúscula, todo está envuelto, está en la misma realidad, porque cuando rezamos es la Biblia, es la palabra de Dios que nos nutre. Cuando compartimos la palabra, hacemos lo que hacía la primera comunidad, que a través de ese compartir se va creando la tradición. Así que ojalá que hoy entendamos un poquito más cuán central, cuán importante es tener una Biblia, leer nuestra Biblia, estar pendientes de la palabra de Dios. Dios nos está hablando. Dios nos está diciendo algo. Por ejemplo, si ustedes no oyeron nada de las lecturas de hoy porque estaban pensando en otras cosas, valdría la pena volver a leer las lecturas de hoy antes de que se acuesten, porque Dios les estaba tratando de comunicar algo y ustedes estaban pensando qué van a hacer mañana, o dónde van a almorzar, o el problema que tienen en el trabajo. Hay que escuchar la palabra de Dios. Y que Dios se quiere comunicar con nosotros más rápido que un correo electrónico. Oh, y se me olvidaba. Dios prefiere un correo rodillónico y no un correo electrónico. Amén.